Hay trabajos que parecen simples. Trabajos silenciosos. Trabajos que comienzan cuando la mayoría de las personas aún duermen. Panaderos, guardias nocturnos y repartidores de comida. La madrugada es un mundo distinto. Las calles están vacías. Las luces de los postes apenas iluminan las aceras. Los perros callejeros dominan las esquinas. Y el silencio puede ser tan profundo que cualquier sonido parece venir de otro mundo. Muchos trabajadores nocturnos aseguran haber visto cosas extrañas. Sombras que no pertenecen a nadie. Personas que aparecen donde no debería haber nadie. Susurros en calles completamente vacías. Pero la mayoría decide no hablar de eso. Porque cuando uno trabaja de madrugada aprende algo muy rápido. Hay cosas que es mejor no mirar. Y hay presencias que es mejor ignorar. Esta historia ocurrió a un repartidor de tacos. Un hombre común. Un trabajador honesto. Pero después de lo que vivió, jamás volvió a caminar tranquilo de madrugada. Miguel tenía 27 años. No era un hombre que buscara problemas. Era tranquilo, trabajador y bastante reservado. Vivía en una pequeña casa humilde cerca de una colonia popular. No tenía muchos lujos, pero tampoco muchas preocupaciones. Hasta que consiguió trabajo en una taquería de tacos de canasta. El dueño se llamaba Don Ernesto. Un hombre robusto, siempre cubierto de grasa y con un mandil manchado de salsa roja. ¿Sabes trabajar duro?, le preguntó el primer día. Sí, señor. Entonces empieza mañana. Pero te advierto algo. Miguel levantó la mirada. Aquí se empieza a las 3 de la mañana. Miguel pensó unos segundos. Está bien. No tenía muchas opciones. El trabajo consistía en algo sencillo. Preparar los pedidos. Cargar los contenedores de tacos. Y salir antes del amanecer a repartirlos a distintos puntos de venta. Las primeras semanas fueron agotadoras. Miguel despertaba a las 2:30 de la madrugada. Se vestía medio dormido. Tomaba café negro. Y caminaba 15 minutos hasta la taquería. Las calles a esa hora eran un mundo completamente diferente. No había autos. No había gente. Solo faroles amarillentos, perros callejeros y el sonido lejano de algún camión. Al principio le daba un poco de miedo. Pero con los días se acostumbró. Llegaba a la taquería. Don Ernesto ya estaba preparando los guisos. Chicharrón en salsa verde. Papa con chorizo. Frijoles. Adobo. El aroma llenaba el lugar. Entre todos armaban cientos de tacos. Los acomodaban dentro de grandes canastas cubiertas con papel. A las 5 de la mañana Miguel salía a repartirlos. Regresaba cerca de las 11. Después dormía durante el día. Y todo volvía a repetirse. Era un horario pesado. Dormir de día nunca es fácil. El calor. El ruido de la calle. Los vecinos. Pero la taquería estaba cerca de su casa. Y eso hacía el trabajo más llevadero. Hasta que una madrugada, algo cambió. Eran las 2:50 de la mañana. Miguel caminaba medio dormido por la misma calle de siempre. Las luces de los postes apenas iluminaban el pavimento. El aire era frío. Y el silencio, profundo.
Mientras caminaba pensaba en lo mismo de siempre. En el cansancio. En el sueño. En el café que se tomaría al llegar. Hasta que lo vio. A unos 20 metros delante de él. Había un hombre. Muy alto. Extremadamente delgado. Vestido completamente de blanco. Caminaba lentamente. Con la cabeza gacha. Miguel frunció el ceño. Era raro ver gente a esa hora. Pero tampoco imposible. Tal vez alguien que venía de trabajar. O alguien que iba al hospital cercano. Siguió caminando. Cada vez estaban más cerca. El hombre no levantaba la cabeza. No miraba a los lados. Solo caminaba. Y cuando pasaron uno junto al otro, Miguel escuchó algo. Un sonido extraño. Un murmullo. Como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Pero muy bajo. Como si estuvieran dentro de una habitación lejana. Miguel sintió que la piel se le erizaba. Miró de reojo. Pero el hombre seguía caminando. Sin levantar la cabeza. Sin reaccionar. Miguel aceleró el paso. Algo en su instinto le decía que no debía mirar atrás. Así que no lo hizo. Caminó rápido. Muy rápido. Hasta llegar a la taquería. Cuando entró al local, don Ernesto lo miró. ¿Qué te pasó? Miguel estaba pálido. Nada, respondió. ¿Seguro? Los otros trabajadores también lo notaron. Pareces que viste un muerto, dijo uno riendo. Miguel forzó una sonrisa. Estoy cansado nada más. No quería contar lo que había pasado. Porque sabía lo que dirían. Que estaba loco. Que estaba imaginando cosas. Así que siguió trabajando. Preparó tacos. Cargó canastas. Hizo entregas. El día pasó rápido. Pero durante todo el tiempo, no dejó de pensar en ese hombre. Y en esos murmullos. Cuando llegó a casa intentó olvidar lo ocurrido. Se bañó. Comió algo. Y se acostó a dormir. Pero antes de cerrar los ojos, recordó algo. Los murmullos. No parecían venir del hombre. Parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Sacudió la cabeza. Estoy cansado, murmuró. Y finalmente se quedó dormido. La alarma sonó a las 2:30 de la mañana. Miguel abrió los ojos. Y de inmediato recordó todo. El hombre. El murmullo. El escalofrío. Sintió un nudo en el estómago. Tal vez fue mi imaginación. Se vistió. Tomó café. Y salió de casa. Mientras caminaba, sentía el corazón acelerado. Miraba cada esquina. Cada sombra. Cada poste de luz. Cuando llegó al lugar donde había visto al hombre, no había nadie. Solo la calle vacía. Respiró con alivio. Sí, seguro lo imaginé. Siguió caminando. Llegó al trabajo. Y todo volvió a la normalidad. Pasaron varios días. Nada extraño volvió a suceder. Miguel comenzó a relajarse. El miedo desapareció poco a poco. Incluso empezó a convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Pero una madrugada, todo volvió a ocurrir.
Y esta vez sería mucho peor. Después de aquella primera madrugada extraña, la vida de Miguel volvió a una rutina aparentemente normal. Las madrugadas seguían siendo frías. Las calles seguían vacías. Y el trabajo en la taquería continuaba igual. Cada día despertaba a las 2:30 de la mañana, caminaba 15 minutos hasta la taquería y comenzaba a preparar los tacos de canasta junto a don Ernesto y los otros trabajadores. Con el paso de los días, el recuerdo del hombre vestido de blanco comenzó a desvanecerse. A veces pensaba en ello, pero trataba de convencerse de algo simple. Tal vez era alguien que caminaba hablando por teléfono. Tal vez escuchó voces que venían de alguna casa cercana. Tal vez el cansancio le jugó una mala pasada. Después de todo, dormir pocas horas durante el día puede hacer que la mente imagine cosas. Y Miguel estaba muy cansado últimamente. Dormir durante el día era difícil. Los vecinos, los autos, los vendedores ambulantes, el calor, todo interrumpía su descanso. Por eso, poco a poco, dejó de pensar en el extraño encuentro. Hasta que una madrugada, todo volvió a suceder. Era martes. Una madrugada especialmente fría. Miguel salió de su casa como siempre. El cielo estaba completamente oscuro. Ni siquiera había señales del amanecer. Caminó por la calle con las manos en los bolsillos. El viento movía ligeramente las ramas de los árboles. Y en la distancia se escuchaban perros ladrando. Nada fuera de lo normal. Al menos eso parecía. Miguel caminaba medio distraído pensando en algo simple. Ese día debían preparar más tacos de lo normal. Había un pedido grande para una escuela. Mientras caminaba, giró por la misma calle donde había visto al hombre semanas atrás. Y fue entonces cuando ocurrió. Miguel dio unos pasos más. Y de repente, algo apareció frente a él. No caminando, no acercándose. Simplemente, estaba ahí. El mismo hombre. Alto. Delgado. Vestido completamente de blanco. Con la cabeza gacha. Apenas a unos metros de distancia. Miguel se detuvo de golpe. El corazón comenzó a latirle con fuerza. El aire se volvió pesado. Y entonces lo escuchó. Las voces. Otra vez. Pero esta vez eran más claras. Mucho más claras. No era un murmullo lejano. Era como si decenas de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Susurrando. Quejándose. Murmurando. Las voces no tenían una dirección clara. Parecían salir del suelo. Del aire. De la oscuridad. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó ignorarlo. Intentó seguir caminando. Pero cuando pasó junto al hombre, las voces cambiaron. Esta vez, lo estaban llamando. Miguel. 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 Las voces eran muchas. Hombres. Mujeres. Ancianos. Niños. Todas hablando al mismo tiempo. Susurrando su nombre. Miguel sintió que el estómago se le hundía. El miedo lo invadió completamente. Y comenzó a caminar más rápido. Muy rápido. Miguel avanzó varios metros.
Su respiración era agitada. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Pero entonces apareció una sensación peligrosa. La curiosidad. Algo dentro de él quería saber. Quería confirmar si aquello era real. Quería ver si ese hombre seguía ahí. Miguel sabía que no debía hacerlo. Su instinto le gritaba que siguiera caminando. Pero no pudo resistirlo. Después de avanzar unos metros más, se detuvo. Respiró profundo. Y lentamente comenzó a girar la cabeza. Pero antes de terminar de voltear, sintió algo. Una mano. Fría. Extremadamente fría. Posarse sobre su hombro. Miguel se quedó paralizado. Todo su cuerpo se tensó. Y una voz cercana, muy cerca de su oído, susurró algo inentendible. En ese instante, Miguel giró la cabeza con desesperación. Y lo vio. El rostro. No era un rostro humano. Era pálido. Hundido. La piel parecía estirada como si estuviera seca. Los ojos eran completamente negros. La boca estaba abierta. Pero dentro de ella no había lengua. Solo oscuridad. Y de esa oscuridad salían todas las voces al mismo tiempo. Decenas. Tal vez cientos. Susurrando. Quejándose. Llamándolo. Miguel sintió que el mundo comenzaba a girar. El miedo fue demasiado. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Miguel abrió los ojos, no estaba en la calle. Había luces blancas sobre él. Y voces alrededor. Ya despertó. ¿Cómo se siente? Una mujer sostenía su mano. Un joven estaba cerca. Lo encontramos tirado en la calle, dijo el muchacho. Miguel miró alrededor. Era un hospital. Su cabeza dolía. Su cuerpo estaba débil. ¿Qué pasó?, preguntó la enfermera. Miguel dudó unos segundos. Luego dijo algo simple. Me mareé. No sabía cómo explicar lo que había visto. Ni siquiera estaba seguro de que alguien le creyera. Después de unas horas, le dieron de alta. Y ese mismo día fue a la taquería. Cuando llegó, don Ernesto lo miró sorprendido. ¿Qué te pasó? Me dijeron que te encontraron tirado. Miguel guardó silencio unos segundos. Pero finalmente decidió contar todo. El hombre. Las voces. La mano. El rostro. Cuando terminó, nadie habló durante varios segundos. Uno de los trabajadores soltó una risa nerviosa. Te quedaste dormido caminando, compadre. Otro dijo. Eso te pasa por dormir poco. Don Ernesto simplemente suspiró. Necesitas descansar. Pero Miguel sabía algo. Lo que había visto no era un sueño. Esa noche Miguel tomó una decisión. No podía seguir trabajando de madrugada. Algo en su interior le decía que ese encuentro no había terminado. Que aquella cosa lo había visto. Y quizás lo estaba buscando. Decidió seguir trabajando solo unos días más. Hasta encontrar otro empleo. Un trabajo de día. Donde pudiera dormir por las noches. Donde las calles no estuvieran vacías.
donde no existieran esas sombras. Lo que Miguel no sabía era que aquello que encontró en la madrugada no desaparece tan fácilmente. Después del incidente en la calle, Miguel intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. El miedo no desaparecía. Esa sensación de que algo lo estaba observando se quedaba con él incluso cuando estaba dentro de su casa. Las primeras noches fueron difíciles. Cada vez que cerraba los ojos recordaba el rostro. Los ojos negros. La boca abierta llena de voces. Y esa mano fría sobre su hombro. Apenas lograba dormir. Cuando finalmente conciliaba el sueño, despertaba sudando. A veces pensaba escuchar murmullos. Pero cuando abría los ojos, solo estaba el silencio. Miguel decidió que seguiría trabajando unos días más mientras encontraba otro empleo. No quería irse de inmediato y dejar a don Ernesto sin ayuda. Pero cada madrugada que caminaba hacia la taquería, el miedo volvía. Ahora caminaba mucho más rápido. Miraba cada esquina, cada sombra, cada poste de luz. Y siempre evitaba mirar hacia atrás. Durante varios días no volvió a ver nada extraño. Las calles seguían vacías. El silencio seguía siendo profundo. Pero algo dentro de él sentía que no estaba completamente solo. Una tarde, mientras Miguel compraba tortillas cerca de su casa, una anciana lo observaba desde una banca. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco. Los vecinos la conocían como Doña Teresa. Era de esas personas que siempre parecían saber cosas que otros no. Cuando Miguel pasó frente a ella, la anciana habló. «Tú trabajas de madrugada, ¿verdad?» Miguel se detuvo. «Sí, en una taquería». La anciana lo miró fijamente. Luego dijo algo extraño. «Caminas por la calle del Árbol Seco». Miguel frunció el ceño. «Sí, paso por ahí todos los días». La mujer bajó la mirada. Su voz se volvió más seria. «¿Lo viste?» Miguel sintió un escalofrío. ¿Ver qué? La anciana levantó lentamente la cabeza. Al hombre de blanco. Miguel se quedó inmóvil. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo sabe eso? La anciana suspiró. Porque no eres el primero. Doña Teresa habló en voz baja, como si no quisiera que alguien más escuchara. Hace muchos años, esa calle era diferente. Miguel escuchaba atentamente. Antes había un pequeño hospital ahí cerca. Un lugar viejo donde llevaban a los enfermos que nadie quería. ¿Qué clase de enfermos?, preguntó Miguel. La anciana dudó unos segundos. Los que estaban muriendo. Los que estaban locos. Los que ya no tenían familia. El hospital cerró hace décadas. Pero muchas personas murieron allí. Dicen que cuando lo demolieron, no movieron todos los cuerpos. Miguel sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Y el hombre? La anciana continuó. Hace años algunos comenzaron a verlo. Siempre igual. Alto. Delgado. Vestido de blanco. Con la cabeza gacha. ¿Y qué pasa si lo ves? La anciana lo miró directamente a los ojos. Nunca debes mirarlo a la cara. Miguel tragó saliva. ¿Por qué? La mujer respondió en un susurro. Porque dentro de él
Están las voces de todos los que murieron ahí. Miguel recordó el momento en que vio el rostro. Las voces. El susurro. El horror. Yo lo vi a la cara. La anciana cerró los ojos lentamente, como si ya supiera la respuesta. Entonces ten cuidado. ¿Por qué? La anciana respondió algo que heló la sangre de Miguel. Porque ahora él sabe quién eres. Desde ese día, Miguel comenzó a notar cosas extrañas. Pequeñas cosas. Cosas que no tenían explicación. A veces, cuando estaba solo en su casa, escuchaba un murmullo muy leve. Como voces lejanas. A veces pensaba que provenían de la calle. Pero al asomarse, no había nadie. En otras ocasiones sentía un frío repentino. Incluso cuando hacía calor. Una tarde, mientras descansaba en su habitación, escuchó algo muy claro. Alguien susurró su nombre. Miguel. Se levantó de golpe. Miró alrededor. La casa estaba completamente vacía. Después de unos días, Miguel consiguió empleo en un taller mecánico. El dueño necesitaba ayudante. El horario era perfecto. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Miguel aceptó de inmediato. Aunque el taller estaba un poco más lejos de su casa, no le importaba. Por primera vez en meses, podría dormir por las noches. Sus últimos días en la taquería pasaron sin incidentes. No volvió a ver al hombre de blanco. No volvió a escuchar las voces. Poco a poco comenzó a relajarse. Pensó que tal vez todo había terminado. Tal vez aquel encuentro había sido solo un momento de mala suerte. Los meses comenzaron a pasar. El nuevo trabajo era tranquilo. Miguel aprendía mecánica. Dormía bien. Su vida parecía volver a la normalidad. Pero el verdadero problema con algunas cosas es que no desaparecen. Solo esperan. Una tarde, varios meses después, Miguel caminaba hacia el taller. El sol comenzaba a ocultarse. Las calles estaban llenas de gente. Autos. Niños jugando. Vecinos hablando. Todo parecía completamente normal. Miguel caminaba tranquilo. Hasta que algo llamó su atención. A lo lejos. Al otro lado de la calle. Vio una figura. Alta. Extremadamente delgada. Vestida completamente de blanco. Con la cabeza gacha. El mundo pareció detenerse. Miguel sintió que el corazón se le congelaba. Era él. El hombre de blanco. Miguel rápidamente sacó algo del bolsillo. Un escapulario que su madre le había regalado años atrás. Lo apretó con fuerza. Y comenzó a rezar en voz baja. El hombre permanecía quieto. Sin moverse. Sin levantar la cabeza. Miguel siguió caminando. Paso a paso. Lentamente. Cuando pasó cerca, no escuchó murmullos. No escuchó voces. Solo silencio. Pero esta vez, Miguel no cometió el mismo error. No miró hacia atrás. Siguió caminando. Sin detenerse. Sin voltear. Y sin saber que detrás de él, la cabeza del hombre comenzaba a levantarse lentamente. Miguel nunca volvió a trabajar de madrugada. La anciana suspiró.
porque no eres el primero. Doña Teresa habló en voz baja, como si no quisiera que alguien más escuchara. Hace muchos años, esa calle era diferente. Miguel escuchaba atentamente. Antes había un pequeño hospital ahí cerca. Un lugar viejo donde llevaban a los enfermos que nadie quería. ¿Qué clase de enfermos?, preguntó Miguel. La anciana dudó unos segundos. Los que estaban muriendo. Los que estaban locos. Los que ya no tenían familia. El hospital cerró hace décadas. Pero muchas personas murieron allí. Dicen que cuando lo demolieron, no movieron todos los cuerpos. Miguel sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Y el hombre? La anciana continuó. Hace años algunos comenzaron a verlo. Siempre igual. Alto. Delgado. Vestido de blanco. Con la cabeza gacha. ¿Y qué pasa si lo ves? La anciana lo miró directamente a los ojos. Nunca debes mirarlo a la cara. Miguel tragó saliva. ¿Por qué? La mujer respondió en un susurro. Porque dentro de él están las voces de todos los que murieron ahí. Miguel recordó el momento en que vio el rostro. Las voces. El susurro. El horror. Yo lo vi a la cara. La anciana cerró los ojos lentamente, como si ya supiera la respuesta. Entonces ten cuidado. ¿Por qué? La anciana respondió algo que heló la sangre de Miguel. Porque ahora él sabe quién eres. Desde ese día, Miguel comenzó a notar cosas extrañas. Pequeñas cosas. Cosas que no tenían explicación. A veces, cuando estaba solo en su casa, escuchaba un murmullo muy leve. Como voces lejanas. A veces pensaba que provenían de la calle. Pero al asomarse, no había nadie. En otras ocasiones sentía un frío repentino. Incluso cuando hacía calor. Una tarde, mientras descansaba en su habitación, escuchó algo muy claro. Alguien susurró su nombre. Miguel. Se levantó de golpe. Miró alrededor. La casa estaba completamente vacía. Después de unos días, Miguel consiguió empleo en un taller mecánico. El dueño necesitaba ayudante. El horario era perfecto. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Miguel aceptó de inmediato. Aunque el taller estaba un poco más lejos de su casa, no le importaba. Por primera vez en meses, podría dormir por las noches. Sus últimos días en la taquería pasaron sin incidentes. No volvió a ver al hombre de blanco. No volvió a escuchar las voces. Poco a poco comenzó a relajarse. Pensó que tal vez todo había terminado. Tal vez aquel encuentro había sido solo un momento de mala suerte. Los meses comenzaron a pasar. El nuevo trabajo era tranquilo. Miguel aprendía mecánica. Dormía bien. Su vida parecía volver a la normalidad. Pero el verdadero problema con algunas cosas es que no desaparecen. Solo esperan. Una tarde, varios meses después, Miguel caminaba hacia el taller. El sol comenzaba a ocultarse. Las calles estaban llenas de gente. Autos. Niños jugando. Vecinos hablando. Todo parecía completamente normal. Miguel caminaba tranquilo. Hasta que algo llamó su atención.
A lo lejos, al otro lado de la calle, vio una figura, alta, extremadamente delgada, vestida completamente de blanco, con la cabeza gacha. El mundo pareció detenerse. Miguel sintió que el corazón se le congelaba. Era él, el hombre de blanco. Miguel rápidamente sacó algo del bolsillo. Un escapulario que su madre le había regalado años atrás. Lo apretó con fuerza y comenzó a rezar en voz baja. El hombre permanecía quieto, sin moverse, sin levantar la cabeza. Miguel siguió caminando, paso a paso, lentamente. Cuando pasó cerca, no escuchó murmullos, no escuchó voces, solo silencio. Pero esta vez, Miguel no cometió el mismo error. No miró hacia atrás. Siguió caminando, sin detenerse, sin voltear, y sin saber que detrás de él, la cabeza del hombre comenzaba a levantarse lentamente. Miguel nunca volvió a trabajar de madrugada. Nunca volvió a pasar por aquella calle a altas horas de la noche. Y jamás volvió a mirar hacia atrás cuando caminaba solo. Con el paso de los años, el recuerdo de aquel encuentro siguió persiguiéndolo. A veces, cuando camina por la calle al atardecer, siente algo extraño. Una sensación familiar. Un escalofrío. Como si alguien estuviera detrás de él, observándolo, esperando. Y entonces recuerda las palabras de la anciana. Si lo miras a la cara, él sabrá quién eres. Y tal vez, en alguna calle silenciosa, en alguna madrugada solitaria, el hombre de blanco sigue caminando, con la cabeza gacha, esperando que alguien cometa el error de mirar. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.